desde hace tantos meses y no se estuviera entregando. Nunca se sorprendieron. Bueno, y Bullrich va un poco más allá, la ministra Bullrich, cuando dice, bueno, cuando se interviene la justicia y nos ordena a nosotros entregar los alimentos, dice, ¿quién es la justicia para ordenar? ¿Qué sabe la justicia? ¿A dónde hay que entregar los alimentos? ¿Qué, quién, cuándo, dónde? Entonces empieza a preguntarse todo eso en una entrevista respecto de esta realidad. Por eso digo, el gobierno tiene una negación importante respecto del tema y cree que está sobregirado el tema o sobrevalorado el tema de la cantidad de pobres que hay en la República Argentina. Y yo supongo, quiero suponer, que eso obedece a que el gobierno lo razona en este sentido. Vos sos pobre cuando mordés la tierra, cuando apoyás los dedos en la tierra o te comes una lombriz o agarrás un pedazo de pasto y te lo comés porque no tenés que comer. Eso es un pobre para el gobierno. Claro, no. O cuando llegás a un hospital en un estado en donde te tienen que poner en terapia intensiva porque hace 3 días o 4 días o 5 días que no comes. Esto es un pobre para el gobierno. Entonces Franco dice, bueno, si uno recorre se va a dar cuenta de que esta cifra del 50% es una cifra exagerada, no pasa esto. No, y no parece tan exagerada cuando de repente vemos cuántos necesita una familia para no ser pobre, evidentemente, y poder acceder a una canasta básica. Y necesita entre 800.000 y 900.000 pesos, con lo cual eso la verdad que es muy difícil en el contexto hoy de la Argentina. Bueno, hasta que podamos retomar la conversación con el cura, aprovechamos para hablar de otra cuestión que tiene que ver con los electrodependientes. Un proyecto busca frenar el ajuste, ¿no?, y la motosierra de Javier Milei en esta cuestión que tanto afecta a la vida de muchas personas, y por eso está Mauro Stefanisi, digo bien, aquí con nosotros para darnos cuenta de todo esto que está pasando. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a un mismo tema que ya lo habíamos tenido en la época de Macri. Exacto, con algo peor, ¿no? Que ahora hay una ley. Digo, el gobierno de Javier Milei la tenía mucho más fácil, porque nosotros en 2017, nosotros estuvimos en casa, Néstor, visitando a Joaquín ese año. Es verdad. Logramos una ley muy importante que creó el Registro Nacional de Personas Electrodependientes, 10.700 en el país, estableció la gratuidad del suministro, obliga a las empresas a crear una fuente alternativa de energía, a otorgarla, por lo cual este gobierno la tenía mucho más sencillo. Estaba la ley, está el registro creado, ¿no? Pero la verdad que van a contramano, porque en un contexto de incremento tarifario, de fuertes subas de tarifa desde el sentido común, cualquiera lo que haría es decir, bueno, vamos a darle prioridad a los electrodependientes, agilicemos los trámites, veamos que estén cubiertos, porque le van a venir facturas de 200.000 pesos. Lejos de eso, y por el contrario, lo que hicieron es, empezaron a rechazar renovaciones. La ley crea el registro que se tiene que renovar cada 2 años. Que ese registro es la puerta de acceso a todos los otros derechos que mencionaba. Hay renovaciones que se están rechazando. Por otro lado, hay solicitudes nuevas que se iniciaron en diciembre y todavía no tienen una resolución. Están llegando facturas de 200.000 pesos. Hay casi 3.000 expedientes que están pendientes de resolver en el Ministerio. Vos tenés una nena, ¿no? Yo tenía a Joaquín, a mi hijo. Él falleció en 2020. Nosotros seguimos desde la Asociación Argentina de Electrodependientes luchando, ¿no?, por todos los Joaquines que hay. Estuviste en casa estuve en tu 2017. ¿Y sabés una cosa? ¿Y saben una cosa? En realidad, ¿no? Qué país tan ingrato que es este, que en realidad a estos padres, en lugar de llevarlos a la legislatura y condecorarlos por todo el esfuerzo, el sacrificio que hacen para criar a sus hijos, mucho más que lo que lo hacen los padres que, bueno, no tienen una dificultad extra como la que tienen en este caso, o con niños con capacidades especiales, los castigan. Los castigan. Sí, te obligan a salir, a pelear. Vos tenés un hijo que es electrodependiente y este país te agarra y te dice, vos gastás luz para mantener vivo a tu hijo, pagá el doble, pagá el triple. Es que la verdad que no se entiende. Recién hablaban del proyecto de ley con que estamos trabajando junto a Carlos Castañeto, Daniel Arroyo, Cecilia Moró. Porque yo te contaba lo de las renovaciones que nos salen, las inscripciones nuevas que parecen
es un castigo. Yo lo que digo que por lo pronto es un recorte. Y después nosotros trabajamos a lo largo de 4 años en 3 resoluciones con el ENRE, que era para que puedan acceder a la fuente alternativa de energía, para que se puedan hacer obras de readecuación interna, obras de electricidad, ¿no? Para que ese hogar cuente con las medidas de seguridad. Bueno, en una sola resolución lo que hizo el ENRE derogó esas 3 resoluciones, o sea, todo lo que habíamos avanzado en 4 años volvieron para atrás. Recién hablaban de la pobreza. Bueno, vos para acceder al financiamiento de estas obras no podías superar las 3 canastas básicas y medias. Ahora te dicen, te vamos a dar el financiamiento si no superás la línea de la pobreza, si no superás una canasta básica total. Mauro, esto que estás diciendo de volver para atrás, porque lo estamos viendo en un montón de espacios del Estado, ¿no? Digo, de volver para atrás en cosas que se lograron, pero es por una reflexión que quiero hacer. Destrucción de ciertos organismos, de financiamiento, ¿eso es lo que está pasando? Mira, el Fondo Solidario, que es el que financiaba estas obras, se nutre de multas que se le cobra a ADENOR y a ADESUR. Esto no es déficit, esto no es plata del Tesoro. Sí. Electrodependientes hay 10.700, el 0,02%, como le gusta poner en esos porcentajes. Financiamiento, hay 6.000 personas que pueden llegar a ser potenciales beneficiarias de esto. Digo, el número es ínfimo, por lo cual yo creo que tiene que ver con una cuestión ideológica de no querer en el Estado, porque acá el Estado se retira absolutamente, bueno. Dice, resuelvan esto entre privados, andá vos, papá, con un tubo de oxígeno a ADENOR y a ADESUR, reclamale a ADESUR. Pero una cosa quiero decir. Se corre el Estado, porque además una de las resoluciones que derogan es la que había creado una mesa de control de aplicación entre el ENRE, ADENOR, ADESUR y la asociación. Entonces, pareciera que es una cuestión ideológica y obviamente no es una medida casual, tiene que ver también con que en el ENRE desarmaron el área que se había creado para electrodependientes. Pero ¿por qué le hacía esta pregunta? Porque cuando escuchamos a un Javier Milei decir, amo ser el topo dentro del Estado para destruirlo, yo entiendo que hay una parte de la Argentina que a eso le termina cayendo bien porque tienen una imagen negativa del Estado como algo abstracto. Pero si pensamos un poco respecto de lo que eso significa y profundizamos en el análisis, el Estado no es algo abstracto. De repente es alguien que se ocupa de los electrodependientes, de repente es alguien que se ocupa de las políticas de discriminación, es alguien que se ocupa de las políticas de protección contra la violencia de género, cuestiones que después desaparecen y conflictúan la vida de todos nosotros. No, bueno, subrayo eso porque es fundamental porque es importante decirle a la gente, el Estado también sirve para eso. Digo, nosotros si vamos a reclamarle a ADESUR, estamos en una situación de vulnerabilidad frente a ADESUR, frente a ADENOR. Ya la vivimos, digo, antes de la ley íbamos a las empresas, ni siquiera te digo por mala voluntad, por desconocimiento. Nos pedían 400 millones de cosas, nos mandaban de un lugar para el otro, estamos dando vuelta con Joaquín y con el tubo de oxígeno por todos lados. Entonces tiene que estar el Estado ahí controlando y obligando a la empresa a que cumpla. ¿Podría ser tan amable y explicarle a la gente, en realidad que no lo sabe, cómo funciona la vida de un chico como el tuyo, electrodependiente, y cómo funciona la vida de ustedes, ¿no? Del resto de la casa? Estamos con internación domiciliaria, están con internación domiciliaria, conectados a un respirador, conectados a una bomba de alimentación, a un concentrador de oxígeno. Yo siempre cuento que yo tenía la casa, la habitación toda pintada, con el autito, el Toy Story. Bueno, tuve que sacar desde el autito, poner una sonda nasogástrica, medicamentos, porque es una terapia intensiva en el hogar. De hecho, estamos liberando camas en terapia intensiva, porque de otra manera estarían internados en un hospital, en una terapia. Entonces, están conectados a muchos equipos, tienen un gran consumo, y en el caso nuestro, por ejemplo, que es el caso de muchos, cuando se cortaba la luz, Joaquín no podía respirar. Teníamos que ir a lo de la abuela, teníamos que ir a lo de un familiar. Esta resolución que saca el ENRE, por ejemplo, le da más plazo a ADESUR y a ADENOR para responder frente a un corte de luz. Le da más plazo. ¿Cuál es el sentido? O sea, otro sentido no sabe beneficiar. Claro, antes tenían que responder dentro de las 48 horas hábiles. Ahora son, dentro de las 48 horas. Independientemente si sea sábado, domingo o feriado. Ahora te dicen 48 horas hábiles. O sea que si tienes un corte un viernes, y bueno, esperá hasta el martes. Y alguno puede decir, bueno, 2 días no es tanto. Son personas que no pueden respirar. Claro. Yo no quiero ser... Digo, meté la cabeza bajo el agua
Y fíjate si 2 horas, 48 horas no es mucho. Para una persona que no puede respirar, que tiene que salir de su hogar para ir a lo de una abuela, volver a un hospital, es un montón. Y no se entiende, no se entiende. Claro, lo que pasa es que no se animan a firmar una resolución que diga los matamos. Entonces, como no se animan a firmar una resolución de esas características, porque en realidad tampoco lo podrían hacer, lo que hacen es todo este tipo de cuestiones para poder desalentar el cuidado de un hijo, digamos, es como vos decís, ustedes tienen que ir a trabajar. Un padre de un chico electrodependiente tiene que ir a trabajar, tiene que preocuparse por los gastos, por los problemas, y tiene que estar con su hijo en una sala de terapia intensiva permanente dentro de su propia casa, no ocupando una cama del Estado. Si no, la otra que te queda es agarrar y decir, bueno, lo desenchufo y a otra cosa, y que se muera. Porque digo, a ver, hablemos claramente. Empecemos a decir las cosas con claridad, porque si en realidad después solapadamente empiezan a escudarse detrás de las empresas para que cuando te cortan la luz vos recién tengas 48 horas para poder reclamarlo, en realidad que digan directamente, bueno, desenchúfenlo y a otra cosa. Porque hemos llegado a un nivel de salvajismo y de hipocresía también, tan grande, en donde no nos animamos a decir las cosas de frente y no llamamos a las cosas por su nombre. Hay muchos derechos, Mauro, que en una situación así no están siendo garantizados, ¿no? Pienso, digamos, si el Estado se corre del todo, un montón de derechos dejan de ser garantizados, si queda todo a merced de los privados. El derecho a la salud, el derecho a la vida, en este caso los derechos que contempla la ley, que es que accedas a una fuente alternativa de energía. Y esto, vuelvo a insistir, no se resuelve entre privados. Digo, las empresas distribuidoras no tienen ninguna ganancia con que yo tenga una instalación interna en condiciones o tenga una fuente alternativa de energía. Ahí tiene que estar el Estado obligándolo. Porque si no protegemos el derecho a la salud y a la vida, ¿qué vamos a hablar después del derecho a la educación, del derecho a comer? Si no hay vida, no hay nada. Parece una obviedad decirlo, ¿no? Pero por eso yo insisto con que están cortando y ajustando en el eslabón más débil sin sentido. Vuelvo a remarcar el número, son 10.700 en 44 millones, somos el 0,02003%. Entonces cuando vos me decís es una cuestión ideológica y la verdad que no se entiende. Yo quiero volver a cómo arrancamos, que es el proyecto de ley, porque ahí vamos a necesitar del radicalismo, vamos a necesitar de todos los sectores políticos. Entonces yo también quiero convocar desde acá, humildemente, a que acompañen. Ya logramos una ley que fue por voto unánime, acompañaron todos los partidos. Ahora vamos a trabajar y estamos por presentar otro proyecto de ley para poder revertir este retroceso que hizo el ENRI, que está haciendo el Ministerio de Salud, que nos acompañen todos los partidos políticos, que nos acompañen los sectores, porque necesitamos garantizar el derecho a la salud y el derecho a la vida de estas personas que, lo vuelvo a repetir, dependen de la energía eléctrica por cuestiones de salud y para poder vivir. Claro, da la sensación de que están dejando a todos solos, ¿no? Da la sensación de que están dejando a todos solos cuando el Estado tendría que salir como garante de todos estos derechos a los que vos estás haciendo referencia, cuando un privado no lo va a hacer porque no le resulta rentable, ¿no? Digo, no podemos dejar todo a merced de la rentabilidad económica. Esto sucede como la gente que en realidad, como el ministro Franco, que opina, ¿no?, alegremente, livianamente, sobre el tema de la pobreza. O sobre el ajuste. A vos el ajuste, ¿cuándo sentís el ajuste? Cuando vos abrís la puerta de la heladera y adentro de tu heladera no hay nada. ¿Cuándo sentís vos el ajuste? Como la señora que yo siempre cuento, que haciendo notas en la calle, me dijo, cuando llegamos al 20, la última comida nosotros no la comemos con mi marido. Porque la última comida del día, después del 20, es para los chicos. O comen ellos o comemos nosotros. Entonces no podemos... Digo, ahí vos te das cuenta la virulencia, la atrocidad del ajuste. Y cuando vos tenés un chico con capacidades especiales, un chico un electrodependiente, y tenés toda una vida que tuviste que modificarla, como bien decía él, diciendo, bueno, antes tenía los autitos pegados en la pared y de golpe transformé la habitación del nene en un hospital. Ahí vos te das cuenta. Pero evidentemente lo que a ellos no les pasa, no les tiene por qué pasar al resto.
yo los quiero invitar a las autoridades del Ministerio de Salud que vayan a un hogar electrodependiente, que vean cómo vivimos, que vean la situación dolorosa que se atraviesa en todo ese grupo familiar. Digo, es una situación muy difícil que necesitan del acompañamiento del Estado, ¿no? Falta que digan esto de no se van a morir, ¿no? Como dijeron con el tema de la comida, algo van a hacer. Y sí, volveremos a un hospital con el riesgo de infección intrahospitalaria, con el riesgo de el traslado. Iremos a un familiar, como lo tuve que hacer, cargando todos los equipos en el auto, la enfermera. La luz la van a gastar igual. En el hospital la luz se va a gastar igual. La luz se va a gastar igual. Y la cama de terapia intensiva vale más caro para el Estado que pagar una internación domiciliaria. Y ni hablar de que una cama, siempre lo que es oferta y demanda, tanto en el ámbito de salud privada como de salud pública, siempre está en tensión. Muchas veces no se consiguen camas hospitalarias. Nosotros las liberamos decidiendo ir con nuestros familiares a nuestros hogares. Sí. Lo mínimo que tiene que hacer el Estado es garantizar, o mejor dicho, en esta instancia, cumplir con lo que dice la ley 27.351. Sí. Bueno, hoy el ajuste está hecho, vos lo estás contando, digo, y hay una manera de ponerle el freno, estás diciendo, a través del Congreso, para lo cual necesitas el apoyo de todos los espacios políticos. Exacto. Por un lado estamos iniciando medidas cautelares, acciones de amparo, y por otro lado estamos trabajando por un proyecto de ley justamente para poder imposibilitarle al Ejecutivo que tome estas decisiones y que avance en lo que nosotros consideramos un ajuste. Estamos trabajando con diputados, estamos trabajando con senadores, estuvimos reunidos con Alicia Kirchner. Recibí incluso un mensaje de Horacio Rodríguez Larreta, lo digo también, porque para ser honesto y poder solicitar a todos los que nos están escuchando que apoyen esta causa, sí, más allá de la cuestión partidaria, porque estamos hablando de la vida de las personas. Entonces necesitamos que todos los bloques políticos nos puedan acompañar, nos puedan apoyar. Este proyecto puntualmente, Cecilia Moro, Carlos Castañeto, Daniel Arroyo, Pablo Yadlin, les agradezco también, fueron los primeros que se comunicaron y se pusieron a trabajar y pusieron los asesores a disposición para poder intentar avanzar legislativamente a través de este proyecto de ley. Bueno, ojalá. Sí, bueno, ¿y vos qué sentís, digamos, del otro lado respecto del tema de gobierno? Y no es una chicana esto, ¿no? Digo, me parece que estas dificultades no deberían ser un producto de la derecha o de la izquierda. No deberían ser un producto del nuevo gobierno con todos sus recortes y de los K. Debería tener que ver con otras cuestiones esto. Sin duda, sin duda. Bueno, ¿y vos te has sentido escuchado a lo largo de todo este tiempo? Sí, la verdad que uno con mucha bronca, ¿no? Con mucha bronca, con mucha impotencia, porque la verdad que jamás pensamos que esto iba a poder suceder. Nosotros logramos mucho para lograr una ley nacional, se avanzó muchísimo, y retroceder ahora por una cuestión ideológica, por una cuestión de política pública o por lo que fuera, la verdad que por supuesto que genera mucha bronca y mucho dolor, porque uno desde la asociación, no yo solo a nivel personal, sino el resto que forma parte de la asociación, somos los que recibimos los llamados de las familias que nos mandan la factura de luz de 200.000 pesos, de 130.000 pesos, que no pueden pagar. Y nosotros ya habíamos pasado por eso. Y parte de lo que yo ya a nivel personal sigo con la asociación, tras haber perdido a mi hijo que falleció en 2020, también es encontrarle un poco de sentido a todo ese dolor y seguir adelante y ayudar a otras familias. Y ahora volver atrás y tener que salir nuevamente a pelear, nuevamente a luchar. Y después enseguida te categorizan como el quilombero, el que hace lío. No, ¿qué más quisiera yo que estar ahora en mi casa tomando mate, mirándolo del sillón? Pero tenemos la obligación de salir. Por supuesto. Forma parte por todos los que están. De la vergüenza que a veces te da ser argentino y de la adolescencia que tiene este país respecto de estar discutiendo cuestiones que a esta altura del partido son más que obvias. Y siempre volvemos a la falta de empatía, ¿no? Sí. La falta de empatía extrema por parte del gobierno. Gracias por venir. No, a ustedes por visibilizarlo. Y te voy a dejar un libro, que es el tercero que escribí, Conectados por Siempre, donde hablo todo el proceso tras la pérdida de nuestro hijo Joaquín. Gracias, muchas gracias. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.
un regalo especial para el Día del Padre. Hasta 12 cuotas sin interés y hasta un 40% off en los mejores regalos para que papá disfrute al máximo de sus pasiones. Encontralos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Si en cualquier país se tatúan a sus ídolos, acá nos tatuamos sus cartas. En Argentina somos así. Hasta cuando pedís el nuevo Mac como gran leyenda, te suben la apuesta con las cartas de la selección. Porque cuando retrucamos, pasan cosas lindas. Soy el rollo de Genol que dura horas, 1000 horas. Soy para todas las familias. Y Genol siempre rinde más. Una marca de Softies. Volvió Black Carrefour. Hasta el martes. 2x1 en pañales y shampoo. 3x2 o 2x1 con tarjeta Mi Carrefour prepaga y crédito en vinos y fumantes. Y cuarto trasero de pollo congelado a 1.999 pesos por kilo. Además, con tus compras en Hiper y Market de 30.000 pesos o más, te llevas un cupón de 5.000 pesos para tu próxima compra. Carrefour, el ticket más bajo garantizado. El robot más icónico del anime ahora en tus manos. Construye tu Mazinger Z, una réplica exclusiva de gran tamaño, completamente articulada, con ojos LED, armamento, puños fuera, rayo fotónico, fascículo y primeras piezas por solo 2.500 pesos. En La Paulina sentimos pasión por el queso. Por eso, todo el tiempo estamos pensando en queso. ¿Y qué tal las vacas? ¿Las vacas? Bien. Nos fuimos unos días a Claromeco y la